Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado. Les damos la bienvenida al cuarto encuentro de esta capacitación. Ya estamos grabando la clase. Recuerden que van a quedar todas grabadas y subidas al aula. Yo hoy les subo la del lunes y la del día de hoy, así ya les quedan las clases disponibles grabadas. Y bueno, les agradecemos haberse sumado. El encuentro de hoy vamos a trabajar algunas funcionalidades que están vinculadas con algunas cuestiones que fuimos viendo previamente en los encuentros. Les recordamos que cuando tengan consultas o dudas las pueden hacer llegar por el correo electrónico a través del cual les hemos mandado la información del curso y les mandamos los recordatorios, y también pueden usar los foros que están disponibles en el aula virtual. Si alguno o alguna no pudo entrar al aula, por favor avísennos, así podemos solucionar cualquier inconveniente que tenga que ver con usuario y clave o con alguna dificultad adicional. Pero recuerden que ahí van a tener todas las guías rápidas, los materiales que les vamos compartiendo como ayuda a esta capacitación, espacios de foro para compartir consultas y además adentro del aula tienen un botón que está vinculado al link de Google Meet que usamos todos los lunes y miércoles para conectarnos, así que también pueden entrar desde ahí a la videollamada haciendo clic en ese botón. Y uno que se llama acceso a SGE, que es el botón que les permite acceder a la plataforma, ¿sí? Los links los tienen igual en los correos que les mandamos, pero también se los dejamos ahí a mano por si quieren usar el aula virtual también como una forma más ágil de conectarse y de acceder. Así que bueno, eso como pequeño recordatorio frecuente para que lo tengan presente. En el encuentro de hoy vamos a trabajar un poquito sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con inscribir alumnos y alumnas en una sección y ver el legajo de un alumno o una alumna. Primero vamos a arrancar por inscribir alumnos y alumnas en una sección, ¿sí? Anotarlos en un curso o división. Para esto es importante tener en cuenta un par de cuestiones. Y esto cobra sentido de alguna manera en el orden en el que vamos viendo algunas funcionalidades a lo largo de esta capacitación. Para poder inscribir a un alumno o una alumna en una sección, es necesario tener cumplidos algunos pasos previos. ¿Qué pasos previos? Bueno, en primer lugar, haber agregado una titulación en la escuela, en la unidad de servicio en la que yo estoy trabajando. Recordemos que eso es una función que puede realizar el director o directora, un usuario que tenga ese rol, y el de secretario también. Crear secciones vinculadas a una o más titulaciones, ¿sí? Eso lo vimos en el encuentro pasado, cómo se creaban las secciones. Y agregar alumnos, ¿sí? Tengo que tener los alumnos y alumnas cargados en mi institución. Que eso también vimos cómo se hace la carga manual. Yo les decía la otra vez que me queda pendiente averiguar con un poco más de detalle el tema de las migraciones. No me olvidé, les prometo que voy a averiguar con un poco más de detalle, pero bueno, para que refresquemos un poco la memoria, lo de la carga manual implicaba agregar de forma manual los datos personales de un estudiante o una estudiante dentro del sistema a través de la pestaña de alumnos. Entonces, lo que vamos a ver hoy de inscribir a un alumno a una sección tiene una serie de requisitos previos que son los que estamos viendo ahora en pantalla. Tener agregadas las titulaciones que voy a dictar en el establecimiento educativo que estoy gestionando con el rol de usuario, director o directora. Tener creadas las secciones a donde voy a anotar a ese estudiante o a esa estudiante y que esté agregado o creado el perfil de ese estudiante, ¿sí? Agregado ese alumno o alumna en mi institución. Es por eso también que vimos esas cuestiones primero, porque son eslabones, si se quiere, de una misma cadena de acciones para los cuales yo no puedo después realizar otro tipo de cuestiones si no tengo resuelto ese paso anterior. De paso les consulto, antes de avanzar, si pudieron hacer el pequeño ejercicio que les habíamos propuesto de crear una sección en la escuela que tienen asignada con su usuario de director o directora y agregar un alumno. Si quieren, pónganlo en el chat, si pueden poner sí o no, como para tener una idea. Perfecto. Bien. Buenísimo. Genial. ¿Encontraron alguna dificultad? Son un montón de sí, qué bien.
Bien, genial. Son unos cuantos entonces. Si encontraron alguna dificultad, ¿quieren compartirla a través del chat o levantar la mano y tomar la palabra a través del micrófono? Lo pueden hacer. Bien, ahí están compartiendo sin dificultades, dificultad tampoco. Bueno, excelente entonces. Son muchas cosas que quizás no les resulten dificultosas en sí, pero bueno, está bueno hacer la prueba como para tener una idea. Vamos entonces a lo nuestro. Perfecto. Bueno, genial entonces que hayan podido resolver la actividad. En esta oportunidad vamos a hacer la inscripción también a una sección de forma manual. Entonces, vamos a volver a este establecimiento educativo que yo tengo como referencia, digamos, y vamos a trabajar desde la pestaña cursada, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de zoom, así se ve mejor. Bien, yo en este caso tengo las secciones que existen en mi establecimiento educativo, ¿sí? Los cursos o divisiones que yo ya fui creando. Como ven, están listados y me indica el año, la sección, la titulación a la que corresponden, el turno. En la columna de alumnos indica qué cantidad de alumnos están anotados en esa sección. En unas cuantas tenemos 0, en una tenemos 1, en otra tenemos 18, en otra tenemos 2. Y en la columna siguiente me indica las plazas, es decir, los cupos disponibles en total en esa sección o división. No los que están libres ni los que están ocupados, sino los cupos totales con los que yo creé esa sección. Y después una columna que tiene 3 puntos que indica que yo puedo realizar distintas acciones acá. En este caso tengo primer año del bachillerato en humanidades, en ciencias sociales y humanidades, perdón, que no tiene alumnos, así que voy a inscribir alumnos a esta sección. Para eso voy a ir a estos 3 puntos, que son los que me van a ofrecer un menú bastante diverso de acciones, y voy a ir a escribir titulación, perdón. Me va a mostrar esto, voy a seleccionar, y acá, al momento de hacer clic en este botón, me va a aparecer otro botón que es agregar alumnos. Voy a hacer clic aquí, y me va a mostrar todo el listado de alumnos que yo tengo matriculados en mi institución, ¿sí? Va a mostrar todos. No distingue aquellos que ya están anotados en una sección o en una titulación preexistente. Me muestra a todos. Y yo voy a seleccionar aquellos que deseo escribir. En este caso, voy a ir tildando los nombres de aquellos alumnos que yo previamente ingresé en la institución, o sea, los cargué manualmente, y sé que no están anotados en ninguna titulación y que yo los quiero anotar en esta titulación, en esta sección, o sea, el primero de humanidades, de ciencias sociales y humanidades. Entonces voy a ir tildándolos. En este caso es esta alumna, estos alumnos, y estos alumnos. Una vez que yo tengo tildados aquellos alumnos que yo deseo anotar, ¿sí? También puedo seleccionar esta tilde de la parte superior y me va a seleccionar a todos, ¿sí? Todo ese listado completo. En este caso yo voy a elegir algunos en particular que son los que voy a querer inscribir en esta sección y en esta titulación. Una vez concluida la selección de los alumnos, voy al botón seleccionar. Y aquí ya veo que en el primer año de turno mañana, del bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, ya me pone, me muestra el listado de personas que yo seleccioné. Y en este caso tengo algunos campos a completar, ¿sí? Estos campos a completar los voy a tener que llenar a mano, con el número de legajo, el año de ingreso, si corresponde plan fines o no.
y en el caso de sí, qué tipo de línea, si es repitente o no, la fecha de inscripción, y también lo puedo eliminar si agregué a alguien que no deseo agregar. También me ofrece la opción de autocompletar para agilizar un poco los tiempos, ¿sí? Hay campos de estas filas que yo los puedo completar de una sola vez, un poco para hacer más rápido el trabajo. Entonces, hago clic en el botón de autocompletar y puedo decir si son repitentes, si sé que todos son repitentes o no lo son, puedo completarlo más rápido. La fecha de inscripción, que en este caso le voy a poner una fecha más temprana. El año de ingreso, este es un primer año, así que va 2022, y si corresponde plan fines o no. Si es línea de deudores de materia, si es trayectos educativos. En este caso no. Y acá hay una cosa, si yo en algún caso ya ingresé esta información en alguno de los alumnos que agregué, puedo tildar autocompletar solo campos vacíos para que no me sobrescriba los campos que yo ya completé manualmente. En este caso, como estoy arrancando directamente con el botón de autocompletar, no lo voy a tildar. Pero sepan que si ustedes, o si algún directivo o directiva fue cargando información puntual en algunos alumnos, disculpen, lo que pasa es que se va sumando gente a la que hay que admitir. Si hay información puntual en algunos alumnos que yo ya la cargué y no la quiero perder para que esto me sobrescriba información incorrecta, simplemente tengo que tildar ese campo para que complete lo que está vacío y lo que ya está completo no lo toque. Entonces, una vez completados todos estos campos, voy a ir a seleccionar y ya veo que me cargó toda la información en los campos habilitados para autocompletar. En los casos de los legajos, sí voy a tener que ingresar a mano los números de legajo que correspondan, según el uso de la institución o lo que corresponda. Una vez que yo tengo cargada toda esta información, que corroboré que los alumnos efectivamente son los que deseo agregar, que la información es correcta, que no tengo que eliminar a ninguno, toda esa información está ya chequeada, hago clic en guardar y me va a pedir que vuelva a confirmar. No, no es campo obligatorio el número de legajo. No hay problema con dejarlo vacío. En este caso me va a pedir que vuelva a confirmar si efectivamente estas personas con esta identidad son las que van a ser inscriptas en esa sección. Así que pongo guardar. Y ahí me van a quedar guardados. Como ven, yo puedo seguir editándolo esto. ¿Sí? Puedo seguir haciendo modificaciones y editar, pero por lo pronto, digo, los cambios que yo fui haciendo quedan guardados. En este caso vamos a ver que si yo vuelvo al menú principal de la gestión de las cursadas, este primer año D ahora tiene 9 alumnos inscritos, ¿sí? Entonces este es el listado de alumnos y alumnas que van a quedar inscritos en mi titulación. Si yo voy al listado de alumnos, fíjense que Beltrán, Velasco, Fabiana, por ejemplo, que era una, ya no me va a aparecer en este color amarillo que aparece la otra estudiante que figura ahí. Ya está anotada en primer año, en la sección D, de un título específico, y ya aparece como alumna regular. Esto implica, sí, lo que ustedes vieron recién, que yo completé, se puede guardar y se puede seguir modificando, ¿sí? Puedo ir guardando y puedo inclusive volver y modificar lo que ya guardé. Para que tengan una idea, esto a mí ya me habilita cuando está en situación de regularidad, emitirle las constancias de alumno regular a ese estudiante. Eso es importante, hay constancias y certificados dentro del sistema que mientras el alumno no esté inscripto, yo no los voy a poder generar ni emitir. Ya ahora figura como un alumno regular y ya abre, si se quiere, algunas posibilidades dentro del sistema para generar, por ejemplo, constancias vinculadas a su regularidad. Y cambia de color, que eso es algo que van a ver que los alumnos que están agregados en el sistema, pero no están inscritos en ninguna titulación, en ninguna sección, van a figurar en color amarillo.
Eso es como un indicador a primera vista de quienes no están anotados en ninguna sección ni ninguna titulación. Bien, eso es como para una primera, un primer recorrido de ese circuito. Aguárdenme un segundito porque había dejado algo para mostrarles a continuación un poco sobre los legajos para que recorramos un poco también ese aspecto. Bien, antes de pasar a la parte de ver un poquito los datos y el legajo del alumno, hay otra cuestión para que tengan en cuenta respecto a las inscripciones. Esto es una inscripción de alguna manera masiva, si se quiere. Yo entro desde la sección, ahí está, entro desde la sección y anoto una cantidad de alumnos a esa sección específica. Y puedo seleccionar una cantidad de estudiantes y anotarlos de la misma manera y de forma masiva, si se quiere, para efectuar esa acción sobre un conjunto de estudiantes. También puedo inscribir a un estudiante específico, ¿sí? Desde este menú de alumnos. Pero bueno, esto lo mostramos también para que tengan idea de eso, pero la forma más rápida y más sencilla de hacer una inscripción masiva de estudiantes es la que les mostraba recién. Esto ya es más particularizado. Entonces, entro a la pestaña de alumnos, me va a mostrar el listado de estudiantes que existen en la institución, distinguiendo con amarillo los que no están anotados, y en este caso yo voy al menú de 3 puntos, a inscripciones del alumno, y acá me va a mostrar para esta persona en particular que no está anotado en nada, ¿sí? Esta es la que estaba en amarillo porque no está escrita. Voy a escribir alumno y acá elijo la titulación, el año, puedo cargar el número de legajo, el año de ingreso, si están o no en plan fines, ¿sí? Algún otro dato de inscripción y preguntas estadísticas que en este caso se pueden cargar. Y acá lo que tengo que hacer es ir anotándolo materia por materia. Hago clic en editar, completar inscripción. Si cursa o no el espacio curricular o solo se anota rendir el final, si es repitente o no, la división, en este caso como yo tengo creado un primer año solo para esa titulación, me va a ofrecer ese solamente, pero si tuviera primero A, primero B, primero C, primero D, me va a ofrecer todos esos. Y la fecha de inscripción, en este caso la puedo modificar escribiéndola o eligiendo del calendario directamente. ¿Sí? Ahí guardé. Bueno, ya la inscripción a esta materia quedó completa. También puedo usar el campo de autocompletar. Si cursa todas o solo se inscribe a rendir el final, si es repitente o no, la fecha. Y de esta manera, en este caso, como si yo ya completé previamente una, no quiero que la sobrescriba, por más que la información es igual, voy a poner a autocompletar solo los campos vacíos. Y seleccionar. ¿Qué pasa? Igual tengo que volver uno por uno para indicar la división en la que se anota, porque ese campo no está en autocompletar. Así que eso sí lo tengo que hacer uno por uno. Como ven, este es un proceso bastante más largo, me permite además generar otro tipo de inscripción para ese estudiante, si se anota solamente a rendir, agregar asignaturas de otra titulación, otras cosas. Es como una cuestión más personalizada para casos más puntuales. Es decir, esto yo no se los muestro como la forma en que hay que anotar a los estudiantes y las estudiantes a la titulación y a una sección, sino como una forma más particularizada, porque además lleva mucho más tiempo, como se imaginarán. La otra forma que vimos hace un ratito es una inscripción más masiva, más homogénea, si se quiere. Esta permite hacer algunas adecuaciones o marcar algunas particularidades de la inscripción del estudiante o la estudiante que requieren quizás un trabajito más fino de ir configurando estas cuestiones más particulares. Entonces,
Para completar, tengo que volver a entrar en cada materia. Fíjense que yo esos campos ya los tengo completos porque los completé con autocompletar, pero el de división sí lo tengo que ir marcando uno por uno. Entonces, al hacer esto, sí cambia la inscripción completa de no a sí. Pero es un proceso que requiere un grado más de detalle y de configuración más particularizada sobre el o la estudiante en este caso. Bien, una vez completado todos estos pasos, voy al botón guardar y queda completa la inscripción. Y me aparece el botón dar de baja también si es que deseo darle de baja. ¿Sí? En alumnos, ahora esta alumna ya va a aparecer anotada. Deja de estar en amarillo porque está anotada. A grandes rasgos, esos son los procesos de inscripción a las secciones de los estudiantes y las estudiantes. Si un alumno, cambia de división, se lo puede editar. Se puede borrar por error de alta un estudiante si lo anoté equivocadamente. El tema de que el alumno esté en una división y después quiera cambiar cuando ya tiene calificaciones asignadas era una cuestión que quedaba pendiente por resolver, Fernando, si te referís a eso. Cuando ya hay información cargada, por ejemplo, de calificaciones o de asistencia, creo que era una cuestión que había surgido incluso en capacitaciones anteriores como algo a trabajar. No sé si te referías a eso o en este momento, por ejemplo, cuando yo recién le doy el alta, que ahí sí ya es una cuestión de borrarlo y darle de alta en otra división. Sí. El tema es que al momento de darle de baja y después darle de alta, seguía figurando como dado de baja en una sección. Pero sí, era algo que estaba como trabajándose por cambio de turno. Perfecto. Bien. Hay una cuestión a tener en cuenta en este caso, y es que es el tema que vamos a ver ahora. SGE permite ver los legajos de los estudiantes y las estudiantes. Yo, por ejemplo, si quiero ver el legajo de uno de los estudiantes que tengo acá, en este caso alguien que no está inscripto, voy al botón de 3 puntos, ver legajo, y van a ver que el legajo está un poco vacío, por decirlo de alguna manera, y me muestra la advertencia de que el alumno no posee registros de asistencia y no está inscrito en ningún ciclo lectivo, ¿sí? En la parte de trayectoria educativa me va a mostrar que está matriculado en mi escuela, pero no está inscrito en ninguna sección ni en ninguna titulación. Esto es como se ve un legajo de un alumno que no tiene información de su trayectoria académica, digamos que no está anotado en ninguna sección, que no está anotado en ninguna de las titulaciones que tiene el establecimiento educativo. Eso es como para más o menos mostrarles cómo se ve un legajo más vacío. ¿Sí? En este caso, esto, por ejemplo, también es otro legajo, es una alumna que tiene información personal cargada, por ejemplo, el teléfono, el domicilio, tiene una discapacidad informada, pero no está anotada todavía en ninguna sección, en ninguna titulación, entonces no tiene información sobre sus calificaciones, no tiene información sobre el registro de sus asistencias, es un legajo que está vacío. Una vez que yo al alumno lo inscribo en una titulación y en una sección, no es que se llena de golpe, pero sí tiene que ver con las posibilidades que se habilitan para empezar a cargarle asistencias, empezar a cargarle calificaciones, empezar a ir nutriendo al sistema de información que después se va a reflejar en ese legajo. Probablemente los alumnos que ustedes hayan cargado, cuando quieran ver el legajo, lo van a encontrar como este, ¿no? Un poco vacío o en algunos casos sí ya
con la información referente a la inscripción que tienen hecha, pero no lo van a poder ver tan completo, digamos, o con todas las herramientas que ofrece para visualizar información. Esto sería un legajo un poquito más nutrido, ¿sí? Un poquito más enriquecido con información o con un poco más de cosas para contarnos sobre la trayectoria de ese estudiante, sobre sus asistencias e inasistencias, sobre algunas cuestiones un poco más vinculadas a sus calificaciones. Eso es un legajo de un estudiante de prueba que armamos en este establecimiento educativo que yo les estoy mostrando, que tiene un poco más de datos, ¿sí? Tiene algo más para contarnos, si se quiere, de ese estudiante y para mostrarnos sobre su desempeño. Así que en este caso, vamos a ver si les puedo mostrar acá. Bien. Yo acá estoy en otra institución, que es una escuela secundaria, en la que estoy con rol de directora también, que todos esos estudiantes que ven cargados, de vuelta, son estudiantes con nombres y documentos ficticios, que no responden a ninguna persona en realidad, que están armados para probar y para mostrarles a ustedes en las capacitaciones, y en este caso hay algunos que están anotados en una sección, otros en dos, algunos en secciones que tienen materias de varias titulaciones, como un poco un mix de varias cosas que fuimos viendo. Y en este caso, yo quiero ver el legajo de un alumno. Voy a la pestaña de alumnos siempre, que es la que me muestra el listado de estudiantes matriculados en mi institución, y voy a buscar, en este caso el primero que aparece acá, en el menú de 3 puntos de acciones que me va a permitir ver el legajo. Entonces, en este caso, este es el legajo de este alumno, ¿sí? Que es el que estaba en la captura de pantalla. En una primera parte, en esta primera tarjeta, yo voy a poder ver los datos personales. Me muestra algunos datos, no todos los que yo cargo, cuando lo cargo manualmente, recuerdan que había un montón de campos donde yo podía indicar discapacidades, si está vinculado a un contexto de encierro, si tiene planes o algún tipo de beneficio, sus domicilios, más de un domicilio si corresponde, información de salud y otro tipo de datos. Bueno, esto es una ficha de resumen que muestra muy poquititos datos. ¿Qué pasa si yo quiero ver toda esa información ampliada que está cargada en el perfil de datos personales de ese alumno? Puedo hacerlo a través de este botón que está acá abajo, que dice datos del alumno, ¿sí? Y ahí me va a mostrar toda la información que exista, que se haya cargado, referente a ese estudiante. ¿Sí? En este caso no hay mucha información cargada, después vamos a ver una que está un poco más nutrida, pero yo acá puedo ver toda la información de ese estudiante y chequear todos sus datos. Bien. Por otro lado, tengo la información referente a la inasistencia y a las asistencias e inasistencias registradas de este estudiante. Acá no, se aparece el cuadro amarillo porque yo no estuve registrando asistencias durante el mes de septiembre. Pero tengo esta opción, este menú superior, ¿sí? Donde dice el mes, que me va a mostrar algunas opciones más. Puedo ver las inasistencias del día, puedo ver las del mes, las del año lectivo en curso, o puedo elegir un rango de fechas en el cual yo quiero ver las inasistencias y asistencias registradas de ese estudiante. ¿Sí? Ese rango de fecha yo lo ingreso y me va a mostrar solamente ese periodo de tiempo. En este caso yo, por ejemplo, quiero ver las del año lectivo en curso, que solamente cargué algunos meses, y me va a mostrar un gráfico de esta manera. Acá están cantidades, es decir, 25 ausentes, 4 presentes y faltas, medias faltas, cuarto de falta que tiene, que son 2, pero también puedo pedir que me los muestre en forma de porcentaje, ¿sí? Sobre el total. Esto obviamente que es, las cantidades son en función de las asistencias que estén registradas. Si yo solamente al alumno en lo que va del año le registré 4 o 5 asistencias e inasistencias, va a mostrar solamente eso, pero de lo que haya registrado en el sistema, va a hacer el conteo y me va a mostrar ese rastreo de presentes, ausentes y todas las otras faltas que pueda haberse registrado.
yo, además de este gráfico, tengo dos accesos. Uno, el historial de inasistencias, ¿sí? Que acá me va detallando la inasistencia registrada. Esto dice capacitación directora porque es el nombre y apellido de este usuario de prueba que yo estoy usando, pero en ese caso figuraría el nombre y apellido de el usuario, la gente, la persona, directora o secretaria o quien fuera, que fue registrando esa inasistencia. Si simplemente es una inasistencia y no tiene más información, va a figurar como sin observaciones, pero en los casos en los que, bueno, en este caso las otras faltas pueden ser media falta, por ejemplo, cuarta falta, pero en los casos en que por ahí haya alguna observación, porque fue una ausencia justificada por enfermedad, se presentó un certificado médico, esas cosas me las va a distinguir de esa manera. ¿Sí? Esto es como un resumen. Este resumen también se puede imprimir, a través de descargar reportes se genera un archivo que además se puede imprimir. Y después tengo, además de ese historial de inasistencias para chequear, que como ven es un reporte, no es algo sobre lo que yo pueda, en este caso, hacer modificaciones. Yo desde el legajo puedo acceder a ese reporte. Todo lo que es registro de asistencias e inasistencias lo hago desde otro lado, que después lo vamos a ver. Acá es solamente un chequeo, digamos, una revisión. También tengo para ver las alertas del alumno. ¿Sí? Y acá me va a llevar a la parte de alertas y me va a mostrar en qué sección, en qué división o curso y en qué titulación fueron registradas esas inasistencias de ese alumno, ¿sí? Y las alertas que se fueron generando. Después vamos a ver bien en uno de los encuentros qué son las alertas, cómo se generan, cuál es el código de color que les da sentido, la cantidad a la cual están asociadas esos códigos de color en función a los cortes que se hacen de tal a tal número de inasistencias, las que son consecutivas y las que son acumuladas, pero para que tengan una idea, ese reporte de alertas vinculadas a las asistencias e inasistencias también se puede visualizar desde el legajo. Después, por otro lado, tenemos digamos, la tablita de trayectoria, que acá lo que me muestra, en este caso, como está anotado en una división y en una titulación, dónde está anotado en el año 2022, es primer año, 2 divisiones, porque está anotado en 2 cursos o divisiones, la escuela con el número de CUE abajo y las titulaciones en las que está anotado. Si voy a inscripciones del alumno, lo mismo, me va a mostrar un listado de esas inscripciones. Y en este caso también me muestra las calificaciones que tiene vigentes. Las que están aprobadas van con verde, las que están desaprobadas van con rojo. Los números de las calificaciones están por encima de cada barra, por debajo tenemos el nombre de la asignatura o materia. Y si yo paso el mouse por arriba, van a ver que también me muestra como una ventanita, ¿sí? Emergente, donde me muestra la misma información que yo ya tengo visible en la tabla. El nombre de la asignatura y el número de la calificación, en caso de que la calificación sea numérica. ¿Sí? Esto se va agregando conforme las materias van siendo calificadas y se cierran las notas de las calificaciones, las notas de las materias. Eso se va volcando en ese gráfico conforme las notas están cerradas. Y acá puedo elegir también, en este caso solamente tengo el ciclo lectivo 2022 y el primer semestre, porque es el único que está con las notas cerradas para el semestre. Las notas del segundo semestre están abiertas, entonces no hay forma de visualizarlas, pero esa información también está disponible desde el legajo del estudiante. Este es un legajo que está un poco más completo, ¿sí? Pero bueno, como les decía, en el caso de los establecimientos educativos que tienen ustedes asignados de prueba, van a estar un poco más vacíos. Se van a ir llenando conforme vayamos recorriendo en los distintos encuentros cómo cargar las calificaciones, cómo cargarles las asistencias e inasistencias. Ahora ya cuando los anoten en una sección, esto va a cambiar un poquitito, por decirlo de alguna manera, se va a modificar un poco, ya le va a aparecer que está inscrito en algún lado, ¿sí? En una titulación X, en una división o curso X. Entonces se va a ir llenando de a poquito de algunas cuestiones.
Lo que le quería mostrar, a ver si tengo en la otra institución. Bueno, esta alumna, por ejemplo, no tiene inasistencias cargadas, no tiene calificaciones, pero sí tiene los datos del alumno un poco más completos. Si yo voy acá, voy a ver que tiene un teléfono cargado, se puede agregar más teléfonos también, en el caso de que cuente con más de uno. Tiene 2 domicilios cargados, ¿sí? Porque tiene un domicilio principal y uno secundario. Tiene datos de la obra social, incluyendo el número de afiliado, un número de teléfono de emergencia, el inicio de la cobertura de esa obra social, datos familiares de un responsable que además puede retirar a esa alumna, ¿sí? Datos complementarios de discapacidades y beneficios relacionados a planes o algún tipo de subsidio o otras cuestiones que pueda recibir el alumno, la alumna o su grupo familiar. En este caso, entonces, están disponibles para visualizar, para editar, pero lo que yo veo en este recuadro, sí, en esa tablita a modo de resumen, son algunos de esos datos nada más, que tienen que ver con la fecha de nacimiento, el número de teléfono principal, no muestra todos los números de teléfono, sino el que está identificado como principal, un domicilio, si tiene discapacidades también las informa, y los datos de la obra social prepaga o cobertura médica que tenga el estudiante o la estudiante. Eso es como una especie de acceso rápido a los datos personales. Y para verlos completos siempre voy a tener que entrar a los datos del alumno para ver toda esa información y por ahí controlarla, hacer alguna modificación o agregar o quitar información. Como siempre, y como les comentábamos en el encuentro anterior, nombre, apellido, son datos que no se pueden modificar una vez que son cargados por los usuarios que tienen rol de director o directora. Se puede modificar, pero requiere la intervención de un perfil de usuario particular, que se llama administrador de datos personales, y que desde el acceso jurisdiccional ingresa y tiene los permisos para cambiar los datos referentes a nombre y apellido de ese alumno o de esa alumna. Esa información no es modificable desde un perfil de director o directora. Bien. Nosotros en el aula virtual les dejamos una pequeña imagen interactiva que está inserta en el aula virtual. Es un Geniali muy sencillo, que tiene un poquito esta información que les comentaba, esto que les mostraba, con una captura de un legajo como este que vimos recién, que está un poquito más completo, tiene algunas calificaciones, algunas asistencias, algunas inasistencias para ver cómo se visualizan. Y acá van a tener, si ustedes posicionan el mouse por encima de los botones de interactividad del Geniali, les va a mostrar en algunos casos una pequeña captura, un pequeño texto que les da como un dato más sobre qué hacen esos botones. Muchas de esas cosas las van a ver cuando entren al legajo de cualquiera de los alumnos que hayan cargado en las instituciones en las que estén trabajando para esta capacitación, pero algunas no. Por eso también les queríamos mostrar cómo se ven las calificaciones cuando están cargadas y cerradas, que hay una diferencia entre aprobadas y desaprobadas, las muestra a través de unos gráficos de barra, el tema de las inasistencias y las asistencias que también se grafican, entonces simplemente a modo ilustrativo, si se quiere, está ese material ahí por si lo quieren mirar un poquito y ver cómo se ve el legajo de un alumno con un poco más de datos cargados. Bien, esto es un poco lo que les queríamos comentar hoy, la inscripción a secciones y titulación de un grupo de alumnos o de un alumno de forma individual, con cierto margen para caracterizar un poco más esa inscripción o las características de esa inscripción en el caso individual, y cómo se ve y se consulta el legajo de un estudiante y qué tipos de reportes o consultas se pueden hacer, por decirlo de alguna manera, que después vamos a ver también que hay cosas a las que linkea este legajo
que tienen otros reportes adicionales también que se pueden hacer. No es esto lo único, pero sí como para que tengan una idea de cómo se ve el legajo y de toda la información que yo puedo tener disponible acerca de un estudiante regular que está cursando en el establecimiento.